Y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. ¿Cómo están, hermanos? A todos nuestros suscriptores, nuestro saludo, y también siempre recordándoles que están en nuestras oraciones y de igual manera pedimos lo mismo de ustedes para con nosotros. Sin la oración no podemos seguir con todas nuestras fuerzas humanas, pues seguir adelante. Necesitamos a Cristo, su gracia. Justamente su gracia de manera muy especial la recibimos a través de los sacramentos. Aunque la palabra sacramento no esté en la Biblia, como tampoco pues la Biblia en este significado de colección de libros, tampoco se encuentra en la misma Biblia, ¿no? Como si fuera una contradicción. Y así muchos términos no están en la Biblia. Son conceptos pues que se han venido acuñando en el transcurso de los siglos siguientes, después que se empezaran a escribir los textos neotestamentarios y hasta que finalmente pues allá por el año 382 después de nuestro Señor Jesucristo quedó establecida de manera definitiva la Biblia. Bien, los sacramentos la iglesia los considera pues como signos a través de los cuales, ¿no? Signos visibles a través de los cuales eh, Cristo nuestro Señor nos da su gracia. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del video y para nosotros pues cristianos consideramos, conforme está en la Biblia, que a través de estos medios, Cristo ha querido transmitirnos su salvación, aquella salvación que nos consigue en la cruz, ¿no? En la crucifixión, pero que, como veremos en un breve momento, ha querido transmitirnos, ¿no? Esa salvación a través de estos signos visibles que son los sacramentos. Claro, hay que ponernos a pensar que Cristo muere para salvarnos del pecado. Eh, si uno se pone a reflexionar que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y a continuación se ha bautizado, hay que considerar que en la vida nosotros diariamente cometemos uno que otro pecado. Eh, Generalmente los pecados que cometemos quienes estamos llevando una vida sacramental son pecados pues veniales. Y Dios nos libre de cometer pecados mortales que pues a la larga ocasionarían la muerte eterna, es decir, el infierno. Entonces, después del bautismo y haber aceptado a Jesucristo, seguimos cometiendo pues pecado. Y hay que notar que nuestro Señor Jesucristo nos lo hace ver que hay una necesidad de perseverar hasta el final. No es solamente pues al principio que obtenemos la salvación, sino que hay que perseverar hasta el final, como lo dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 13. Lo leo. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Nos habla de perseverar hasta el fin. Pues esto de perseverar exige de nosotros esfuerzo. ¿No? Y claro, no van a ser nuestros meros y solos esfuerzos. No, son los esfuerzos que realizamos ayudados de la gracia divina, de la gracia de Dios. No vamos a salvarnos por nuestras propias obras. Eso no lo enseña la Iglesia Católica. Perseveramos con la gracia de Dios
que nos va a auxiliar desde el momento que somos bautizados y si vamos viviendo en la vida sacramental, ¿no? Y esto de perseverar requiere, pues, que nuestra vida sea productiva, que llevemos una vida productiva en obras de santidad, ¿no? Amando al prójimo, sirviendo al prójimo, vivir la humildad, apartarnos del pecado. Entonces, y eso a medida que nosotros vamos creciendo, el Señor nos va cultivando más, nos va agregando o nos va aumentando la gracia para que podamos crecer hasta las alturas de la santidad. Bien, pues esa es la aspiración de todo ser humano en cualquier actividad que realice. Siempre está llamado a las mayores alturas, porque hemos sido hechos por Dios, que es lo más alto. Bien, entonces, muy bien Jesús nos va a enseñar ahí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 15. Voy a leer del versículo 2 en adelante, la necesidad de estar unidos a Cristo siempre, ¿no? Y vamos a ver que esta unión con Cristo es a través de los sacramentos. Pero aquí Cristo, en este capítulo de Juan, capítulo 15, nos va a mostrar la necesidad de mantenernos siempre, permanentemente unidos, perseverar con Él hasta el final para poder dar fruto. Abro cita de Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, repito, miren, todo sarmiento que en mí no da fruto, es decir, producir, ¿no? Crecer en la santidad cada día, eh, dar, hacer estas obras de misericordia con la gracia de Dios, la cual nos van a permitir, pues, dar fruto. Repito, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, lo corta, ¿no? O sea, si pensamos que no dar fruto, no hacer obras de misericordia, creemos que solamente la fe nos salva, pues estamos muy equivocados, porque aquí Cristo nos está diciendo que si no producimos, no damos frutos en Él, se nos va a cortar. Continúo. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Bueno, se está refiriendo al Padre. El Padre nos va limpiando, nos va purificando, nos va auxiliando para que podamos dar más fruto. O sea, no es que el fruto, como pues lo enseña la Iglesia Católica, no es que el fruto lo producimos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, no. Aquí, como muy bien enseña la teología católica, es el Padre el que nos va limpiando, el que nos va purificando para que podamos dar más fruto. Y esta purificación se refiere pues a los pecados. Y en un momento más vamos a ver que esta limpieza se hace o Dios lo realiza a través del sacramento de la reconciliación o confesión de pecados. Versículo 5. Estamos en Juan capítulo 15, ahora versículo 5. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Subrayo. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Claro, si cometemos pecado, sobre todo pecado mortal, eso nos aleja de Cristo, nos está alejando de Cristo, aun cuando nosotros vayamos a la liturgia, ¿no? Vayamos a misa, nosotros mismos nos hemos prácticamente alejado de la vida divina, de estar unidos a Cristo. Solamente estamos en una forma exterior, autoengañándonos, creyendo que de esa manera yo estoy viviendo en Cristo, pero si tengo un pecado mortal, por ejemplo, haber abandonado a mis ancianos padres a su suerte, no pasarle alimentos a los hijos, vivir en adulterio, estar cometiendo actos de corrupción en la empresa, en el sector público, etcétera, pero
haciendo esto, que es pecado mortal, y así aún vaya a misa, a la liturgia, pues ese será nuestro pensamiento, pero no es el pensamiento de Cristo, pues Cristo está diciendo, si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera, como el sarmiento, ¿no? Las ramas, ¿no? De la vid, ¿no? Dice, y se seca, se va secando, hay una sequedad interna de santidad. Por supuesto que podemos estar haciendo algunas eh, acciones benéficas hacia el prójimo, pero internamente el alma se va secando, va perdiendo esa gracia divina, ¿no? Se va secando y poco a poco, al irse secando, se va a desprender del tronco de Cristo, porque el pecado mortal nos va a llevar, si no lo confesamos, no nos convertimos, finalmente pues nos va a llevar a más pecados graves. Continúo. Se seca, luego los recogen, los echan al fuego y arden. Los recogen, los echan al fuego y arden. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, las consecuencias del pecado mortal es justamente el infierno, como nos dice aquí, de una manera figurativa, de una manera metafórica. Y eso no se lo deseamos a nadie, ¿no? Ni a nosotros mismos, obviamente. Entonces hay un temor y temblor, como va a decir San Pablo en una de sus cartas, ¿no? La carta a los filipenses. Bien, entonces, para vivir en gracia necesitamos sacramentos. Cristo dejó, obviamente, instituidos sacramentos, pero que lamentablemente a través de la reforma protestante, primero con Lutero, que Lutero eliminó 5 de los 7 sacramentos, dejó 2, el bautismo y la Eucaristía. Otro llamado reformador del protestantismo, Enrico Zwinglio o Zwingli, va a eliminar todos los sacramentos, todos los eliminó. Para Zwingli, allá por pues, 1521 en adelante, todos los sacramentos van a ser nada más que simbólicos, que no se va a recibir gracia. Para el año 1529, tanto Lutero como Zwingli tuvieron un coloquio en Marburgo, en Alemania, y miren que se pusieron de acuerdo en casi todo. En ese casi, en el que no se lograron ponerse de acuerdo fue en el sacramento de la Eucaristía. A pesar de las deficiencias eh, teológicas que tuvo Lutero al alejarse de la enseñanza de la Biblia, Lutero aún tenía una leve visión correcta del cristianismo. Y esto fue en cuanto a la Eucaristía. Él defendió la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, aunque a su modo, no al modo que la Iglesia lo enseñó pues durante 1500 años. Y Lutero ya no lo llamó transubstanciación, sino consubstanciación, ¿no? Bien, eso puede quedar para investigación de ustedes porque no queremos tratar un tema tan así teológico, tan técnico teológicamente hablando, ¿no? Que queremos hablar de otras cosas. Entonces, hay esta ruptura entre dos reformadores principales del protestantismo, no se pusieron de acuerdo, y es a raíz de Zwingli que los actuales evangélicos de hoy, en su mayoría, ¿no? En su mayoría, claro, salvando a los luteranos y a los anglicanos, todos los demás hermanos evangélicos no creen en ningún sacramento, no creen que a través de los sacramentos Dios transmite su gracia de santidad para que nosotros crezcamos y demos fruto en abundancia. Bien, entonces, eso es lo que queremos hoy día tratar, ¿no? Y ver cómo es que nos podemos ayudar para perseverar hasta el final. Y obviamente, y es lo que vamos a tratar de una manera también sencilla para dejarnos entender,
que se logra a través de los sacramentos, de la oración, la lectura bíblica y la vida de caridad, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que queremos tratar ahora. Eh, Ciertamente, nuestros hermanos evangélicos, miren, van a citar muchas citas bíblicas que están aisladas, ¿no? Claro, nosotros las podemos reunir, y son muchas, en las que se nos dice que somos salvos o empezamos a ser salvados por la fe, por la fe. Y eso nosotros, pues, como cristianos católicos, decimos amén. Nosotros lo creemos. La fe es el principio y el sostén, ¿no?, de nuestra salvación, la cual nos ayuda también, pues, a hacer obras de misericordia. Pero la fe nos viene de Dios y la gracia nos viene de Dios para poder realizar estas obras. Vamos a leer de una manera, eh, digamos, especial algunos textos en los que se nos menciona que somos salvos por la fe. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, salvación, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hechos 16:31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Este versículo, pues a propósito de una mujer de nombre Lidia, a la que se le predicó la palabra de Dios y se le indica que para salvarse, pues hay que tener fe en el Señor Jesús. Luego en la carta a los Romanos, Pablo va a decir también lo siguiente, Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, así como estos textos, hay muchos textos más en que la salvación se basa en la fe. Y nuevamente decimos, sí, la fe, sí. Primero, digamos, por ahí empieza el entendimiento, la comprensión y la adhesión al mensaje de Dios, al Evangelio, a Cristo, y empezamos la salvación. Pero recuerden lo que hemos leído en Mateo, ¿no? El capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bien, entonces, ahora, en respuesta de los textos que acabamos de leer, vamos a ver un par de textos que nos van a dar luz para poder apreciar, valorar y comprender el por qué Jesús va a dejarnos sacramentos para que podamos recibir sus gracias de salvación y su gracia santificante para que nosotros podamos dar fruto en abundancia, ¿no? Bien, entonces nos vamos primero a este libro, al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, que es muy conocido para muchos. Abro cita. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿no? Lo que estamos leyendo, el que invoque con la boca que Jesús es su Señor y Salvador, ¿no? Ese se salvará. Pero Jesús aquí, conforme nos explica Mateo, no es suficiente, no basta, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre,
que está en los cielos, nos dice Jesús. Y vamos a ver ahora cuál es esa voluntad del Padre en relación a este tema de la salvación. Bien, entonces, en el mismo libro de Mateo, tanto también Marcos como Lucas también nos lo explican, en el momento de la transfiguración en la que se aparecen, pues, Moisés y Elías, se les escucha ahí hablar, los apóstoles están anonadados, ¿no? Ahí admirados por todo este acontecimiento maravilloso de ver a Jesús resplandecer como Dios que es. Finalmente, entre las nubes se aparece, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, con quien tengo mi complacencia. Y termina diciendo, escúchenlo, escúchenlo, ¿no? Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 5. Bien, entonces, uniendo lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, de hacer la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos, el Padre nos está diciendo que lo escuchemos a Jesús, que escuchemos, pues, su doctrina, su evangelio, su enseñanza, esta enseñanza que se la va a transmitir a los apóstoles. Ahí en Lucas 10:16 va a decir, a quienes a ustedes escuchan, me escucha a mí, ¿no? Y escucha al Padre que me envió. Sí, pero si usted, y quienes pues a usted, le rechazan a ustedes, me rechazan a mí, rechazan pues a quien me envió, que es el Padre de los cielos. Bien, entonces, y Cristo mandó a enseñar, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, va a decir, vayan, hagan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, guardar, cumplir lo que Cristo nos ha enseñado. Y eso lo hace a través de la iglesia. Forma pues un grupo de apóstoles y más discípulos, y es a través de la iglesia por la cual va a venirnos este mensaje, el Evangelio, y el cual contiene toda una enseñanza. Y parte de esta enseñanza se refiere pues a los sacramentos, a todos estos signos que Cristo ha dejado en la iglesia. Y parte de estos signos vamos a verlos, ¿no? Queremos ver solamente tres. Ahora, por ejemplo, empezaremos con este de el bautismo. Vamos con este del bautismo. Bien, miren. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 6, hay una concordancia con lo que los primeros versículos que hemos leído, que cogen algunos hermanos separados, que los hemos mencionado, de Juan 3, versículo 16, Hechos 2, 21, Hechos 16, 31, Romanos 10, 9, Efesios 2, 8, etcétera, todos los que hemos leído. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora vamos a ver aquí en Marcos capítulo 16, versículo 6, justamente esta parte de creer en Jesús, ¿no? Abro cita, el que crea, ¿no? Subrayo, el que crea y se bautice, repito, y se bautice, se salvará, se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Miren, aquí está la primera parte, lo que hemos recogido en los versículos que antes hemos leído, ¿no? Sobre la salvación por la fe, creer, tener fe. A continuación, aquí hay una conjunción que es la I, es decir, que no es que el bautizo es una manifestación de que ya hemos creído, de que ya hemos salvo, una manifestación externa, como nos enseñan, pues, hermanos que se han separado de la iglesia. No, no, no. Aquí está mencionando de bautizarse, que tanto esta comprensión intelectual de creer, y hasta lo podemos creer emocionalmente con el corazón, y luego, pues, nos bautizamos. El conjunto de ambos actos nos salva. El que cree y se bautice se salvará.
Vamos a ver a continuación algunos textos bíblicos que nos muestran la necesidad del bautismo para la salvación. Vayamos con el primero. Miren cómo extraordinariamente San Pedro, nos va a mostrar la necesidad del bautismo para el perdón, la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar, subrayo, bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, subrayo, para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, Pedro está aquí haciendo precisión que para librarnos de los pecados, sanarnos, limpiarnos del pecado, tenemos que bautizarnos. Así entramos a la vida sacramental, a la vida de santidad. Así renacemos, ¿no? Ya como hijos de Dios, ¿no? Nuestra alma se va a regenerar. Vamos a ver otro texto sobre la necesidad del bautismo. Y aquí vamos a encontrar dos acontecimientos, ¿no? Uno, la del eunuco, ¿no? El eunuco de la reina de Etiopía, que estaba leyendo por el camino, no entendía las escrituras y tuvo que venir un maestro. No es que cualquiera pues coge la Biblia y la va a entender. Este era un hombre creyente, el eunuco. Era un hombre que creía en Dios, pero necesitó de un maestro. No es que pues a cada quien lo ilumina el Espíritu Santo y ya entiende la palabra. No, ese necesitó una ayuda. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. O sea, el eunuco iba ya con Felipe, ¿no? Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren, escuchen, el eunuco va a decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay una cuestión imperativa, una necesidad del bautismo. Vean cómo es que el eunuco comprendió la importancia del bautismo, pues, para la salvación. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón que bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Maravilloso, hermoso. Es lo que nosotros decimos pues en nuestro credo, ¿no? En el bautismo y luego de nuestro bautismo, ya a jóvenes y adultos ya empezamos a proclamar esta fe en Cristo. Versículo 38. Y mandó, Felipe, ¿no? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vean cómo de una manera así imperativa, cómo es que Lucas nos dejó aquí en este capítulo de Hechos, capítulo 8, versículos 35 a 38, esta necesidad del bautismo. No, no es solamente creer, porque si nomás hubiera sido decir o repetir lo que Felipe le indicaba al eunuco, decir que había que creer solo en Cristo y nada más, entonces, ¿qué necesidad había de bajar al agua y bautizarse? Es una necesidad, ¿no? Aquí no importa de que si hay gente o no hay gente que me vea, si me bautice, no, aquí la necesidad es bautizarse también. Vamos al segundo caso y este también nos muestra la importancia de este sacramento. Y es el caso de San Pablo, ¿no? Luego que tiene ese encuentro con Cristo, Cristo no le dice, ya eres salvo, ¿no? Para eso, nada, le dice, anda, ¿no? Y allá en Damasco, si mal no recuerdo, en Damasco, se te dirá, pues, lo que tienes que hacer. Ahí no le está diciendo Jesús, ya tú eres mi apóstol, ya tú eres salvo, no, nada. Tiene que ir, pues, un discípulo suyo, ¿no? Para que le indique qué es lo que tiene que hacer y salvarse. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 16. Cuando San Pablo está comentando
cómo es que se encontró con Jesús. Y miren lo que dice para alcanzar la salvación. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Eso es lo que le estaban diciendo a Pablo. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo aquí está comentando cómo es que se hizo cristiano y cómo es que él empezó a alcanzar la salvación, ¿no? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. Sí, miren cómo aquí se relaciona con lo que Marcos dice, dijo. El que crea y se bautice se salvará. No solo el que crea, no solo el que invoque y diga, Señor, Señor. No, aquí también se ve la urgencia del bautismo. Extraordinario. Bien, luego, ahora vamos a dar respuesta a una de esas interrogantes que hicimos al comienzo sobre que luego que ya nos bautizamos, claro, viene este combate espiritual, como nos lo va a decir la carta a los Efesios por allá en el capítulo 5, si no me equivoco, ¿no? Bien, entonces tenemos esta lucha espiritual. Nos bautizamos como Cristo lo hizo. Cristo fue al desierto y tuvo este combate con el demonio sobre las tentaciones. Y eso pues también nos pasa a nosotros. Nos bautizamos y vamos a sufrir toda una lucha espiritual contra nuestra propia carne, contra las acechanzas del demonio y contra también las enseñanzas que nos vienen del mundo. Bien, entonces estamos expuestos a cometer pecado, pero para eso vamos a ver que Cristo no es que dijo ya así nomás, yo ya morí en la cruz y mi acto de martirio en la cruz ya lo salva, nomás basta creer que ya yo fui muerto en la cruz y eso ya son salvos. No, no, vamos a ver que ese mismo día, ese mismo primer día de la semana, como nos lo narra Juan en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, vamos a ver que Jesús resucita ese primer día y ese mismo primer día va a mostrar el medio de cómo lograr los frutos de su crucifixión, ¿no? Y su muerte y resurrección, ¿no? De su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre en la cruz y cómo es que ahora Cristo nos va a explicar cómo es que vamos a obtener los frutos de redención, los frutos de redención y salvación obtenidas por él en la cruz. Vamos a Juan capítulo 20 y ahí vamos a ver cómo es pues que Jesús nos va a transmitir esa salvación. Vamos a Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, ¿no? Entonces queremos tener este día, este primer momento, eh, porque se trata del día de la resurrección, ¿no? El día que Cristo resucita, ¿no? Ya nos obtuvo la salvación, ya nos obtuvo la salvación. Ahora queremos ver cómo es que Cristo nos va a transmitir esa salvación. Pero para eso nos vamos al versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. ¿No? Subrayo, como el Padre me envió, también yo os envío. El Padre envió a Jesús a salvar a la humanidad, no a condenarla, ¿no? Entonces, está haciendo un envío de sus apóstoles de la iglesia para que a través de la iglesia también se nos alcance la salvación. Como el Padre me envió, también yo, a los apóstoles, a la iglesia, os envío, ¿no? Primero está dando el saludo de la paz y a través de la iglesia es que se va a obtener también esta paz, ¿no? A través de los sacramentos que la iglesia imparte. Vamos al versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
¿no? Y vamos a ver para qué les va a dar el Espíritu Santo, para qué van a recibir a Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? Recordemos, el versículo 21 está diciendo, como el Padre me envió, también yo os envío, ¿no? A vosotros. Y ahora, llenándolo del Espíritu Santo, vamos a ver para qué los envía. Versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, repito, a quienes perdonéis los pecados. Miren, 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 miren aquí, a quienes perdonéis los pecados. Son hombres los que van a perdonar pecados. Son hombres de la iglesia. Es a través de la iglesia que Cristo, ese perdón que obtuvo en la cruz, esa redención que obtuvo en la cruz, ahora se va a materializar a través de la iglesia, a través de un signo sacramental, que en este caso es la confesión de pecados o sacramento de reconciliación, que así también le llamamos, ¿no? Y continúo, estamos en Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, Cristo está instituyendo un sacramento, un acto visible, porque pues en este caso es audible, ¿no? Es audible, se va a hacer una confesión de pecados verbal, ¿no? Figurativamente podríamos decir que es visible, ahí está que se confiesa, etcétera. Pero aquí tenemos esta obtención del perdón de pecados a través de la confesión. No es que solamente ya Cristo murió en la cruz, no, estamos viendo que el primer día de la semana, luego que fue muerto, crucificado ahí en la cruz, Cristo va a decir, es suficiente con que nada más invoquen mi nombre, lo proclamen con los labios y lo crean con todo el corazón. No, no, no. Cristo está enseñando que hay que confesar los pecados, aquellos que quieran confesarlos a su iglesia, en los apóstoles, y obviamente cuando mueran los apóstoles eso tiene que continuar. Bien, a ver, vamos a ver otro texto eh, y que esto nos va a aclarar notoriamente lo que se trata de la confesión de pecados. Aquí está. Es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, ¿no? Porque algunos piensan que ya no hacen pecados, no cometen pecados. Miren lo que dice Juan aquí en su primera carta, capítulo 1, versículo 6 al 9. Si decimos, subrayo, si decimos, miren, porque a veces sí estamos diciéndole al mundo, ¿no? A las personas, si decimos que estamos en comunión con Él, o sea, con Cristo, con Dios, y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos en la verdad. Es decir, pues estamos cometiendo pecados, ¿no? Pero decimos, no, es que yo ya Cristo me perdonó todos mis pecados, ¿no? Y seguimos cometiendo pecados, ¿no? Pero si caminamos, recuerden esto de la perseverancia hasta el final, que Cristo nos dice ahí en Mateo capítulo 24 que leímos al principio, pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. No es que solamente fue al principio cuando lo proclamamos como nuestro Salvador. No, está diciendo, o sea, todo un proceso, todo un caminar hasta el final. Versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, pues no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Bien, entonces hay quienes dicen, aquí está que no necesitamos confesarnos con un sacerdote, sino reconocer, ¿no?, nuestros pecados
así en nuestro dormitorio, en nuestro cuarto, donde sea, y Dios ya nos va a perdonar. Sí, pero la cuestión está en que en Juan capítulo 20, ¿no? Ahí en, en Juan capítulo 20, en el versículo 23, pues vino a decirnos que a través de los sacerdotes, de los apóstoles, vamos a obtener el perdón de los pecados. Entonces, eh, hay que concordar todos estos versículos, no es que tenemos que aislarlos, porque ¿qué sentido tendría pues Jesús mismo decir a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados? ¿Qué sentido tendría que Jesús haya dado esta facultad a la iglesia y cada uno va se va a ir en su dormitorio y va a hacer la confesión así en su soledad, diciéndoselo a Dios? No, acá lo que estamos viendo es algo muy distinto. Bien, ese es el segundo sacramento. ¿Cómo es que estamos obteniendo el perdón de pecados? ¿Cómo obtenemos esa gracia que nos purifica de los pecados que hemos cometido después de nuestro bautismo, que también nos lava, nos purifica de los pecados, como hemos leído en los versículos anteriores? Y ahora vamos a leer el último sacramento, que en este caso es el de la Eucaristía, y en el cual también se nos da gracia santificante. Vamos para allá. Y nos vamos a Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, sobre el pan de vida y salvación. Y no es pues un mero rito como algunos consideran. No, no, nada que ver. Vamos a ver más bien que a través de la Eucaristía nosotros alcanzamos la gracia de santificación. Vamos pues al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Abro cita. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Lo está diciendo Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. Presten atención, el que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, qué textos tan profundos, tan contundentes, tan controversiales, ciertamente. Pero ¿a quién vamos a creer? Si no, pues a Cristo, que tiene palabras de vida eterna. Y ahí nos está enseñando en este versículo 54, miren lo que nos dice en el versículo 54 que hemos leído: el que come mi carne y bebe mi carne, vive, es en presente, vive de vida eterna. Es una vida, es un vivir ya para la eternidad, desde ahora, viviendo, ¿no? Sacramentalmente, en esta gracia, en este don que nos ha dejado Jesús de comer su carne a través de la forma de pan, ¿no? Ya vive de vida eterna. Imagínense, hermanos, todos aquellos que no conciben que se pueda tener esta comunión misteriosa, por cierto, ¿no? Muy de repente difícil de comprender, de que en un pan, ¿no? El accidente es el pan, la forma, ¿no? Pero la sustancia ya no va a ser pan, va a ser la carne del Señor Jesucristo. Eh,
Entonces, aquí tenemos un llamado especial a alcanzar esta gracia de una vida ya divina de Cristo Jesús en nosotros. Ya Cristo va a estar viviendo en nosotros. Por eso dice, el que come mi carne y vive mi sangre vive de vida eterna, porque es Cristo el que está viviendo en nosotros, como después San Pablo lo va a decir en la carta a los Gálatas allá, si no me equivoco, en el capítulo 2. Dice, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí, ¿no? Y por este sacramento, Jesús nos va a decir, y yo lo resucitaré el último día. Obviamente, hay que aclarar aquí un punto, que no es que ya yo voy y comulgo y me salvo, pero sigo en pecado, como decía la primera carta de San Juan en el capítulo 1 que leímos antes. Si estamos cometiendo pecados, si vivimos en pecado y no hemos confesado los pecados, no basta ir a la misa y comulgar y sigo pues cometiendo pecados, como di ejemplos antes, haber abandonado a los padres ancianos, no pasarle los alimentos a los hijos, estar en adulterio, maltratar a la esposa, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora la importancia de este sacramento y de cómo vivir en gracia santificate para poder tener esta comunión de Cristo en forma sacramental, en el pan y en el vino. Bien, vamos para allá, ¿no? Y miren lo que nos dice San Pablo. Y justamente desde la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25, él nos va a hablar de que recibió del Señor, pues a través de la iglesia, lo que ocurrió en la última cena que convirtió el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Por eso aquí en el versículo 27 va a decir, por tanto, o sea, va a concluir todo lo que había expuesto en los versículos previos que acabo de mencionar. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, en pecado mortal, será reo, ¿no? Del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿no? Aquí hagamos un alto. No dice será reo del pan y el vino, no. Dice será culpable, reo, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren, San Pablo, él cree que ya no es pan, no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 28. Vamos a leer el versículo 28 con ustedes. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Versículo 29. Pues quien come y bebe, subrayo aquí, presten atención, sin discernir el cuerpo, no dice el pan, sino el cuerpo y se refiere a Cristo. Come y bebe su propio castigo. Come y bebe su propio castigo. Es un castigo. Versículo 30. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un castigo por esto, ¿no? Hay una condenación, aquí hay un anatema, pues, que está dando San Pablo para aquellos que están dando en pecado mortal y van y realizan la comunión, ya no con el pan y el vino, sino con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él está concluyendo, ahí iba a decir que ya pues hay muchos enfermos, muchos débiles y pocos, y no pocos mueren, y se refiere pues a una muerte ya espiritual. Por eso la gravedad y la importancia de los sacramentos, porque a través de ellos alcanzamos también la gracia para salvarnos. Hay gracia de salvación que se obtiene a través de ellos. Y no es solo proclamando a Cristo con nuestros labios, que es nuestro Señor y Salvador, y que creemos con el corazón que el Señor lo resucitó. No es suficiente eso. Necesitamos los sacramentos. Bien, queridos suscriptores, eh, estamos haciendo oración por ustedes, por la iglesia, por nuestros sacerdotes. También les ruego que hagan oración por este humilde servidor y para que crezca también esta pequeña comunidad de Proyecto Católico, ¿no? Para que pues ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa y para que proclamemos el Evangelio
en nuestro hogar, en nuestro trabajo, fuera de la iglesia y en cualquier lugar, ¿no? Y compártanlo para que de esta manera ustedes también están evangelizando. Que Dios los bendiga.